En este video vamos a resolver el primer problema del material de probabilidad correspondiente a la segunda semana. En una tirada de un dado no trucado, hallar la probabilidad de obtener una cara par, una cara impar. Vamos a definir probabilidad como la relación entre los casos favorables y los casos posibles. Cuando nosotros tiramos un dado bueno, podemos obtener la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4, 5 o 6, todas con la misma probabilidad de salir. Estos son nuestros casos posibles. Para calcular la probabilidad de obtener una cara par, vamos a aplicar esta fórmula considerando los 6 casos posibles y ahora debemos ver cuáles de esos 6 casos posibles son los casos favorables. Cuando tenemos la cara 2, cuando sale la cara 4 o cuando sale la cara 6, todas son caras pares. Entonces cualquiera de estas 3 caras es un caso favorable para nosotros. Así, la probabilidad de obtener cara par es 3 casos favorables, sobre 6 casos posibles. Esto simplificamos y nos va a quedar un medio, que también podemos escribir como 0,5 o decir que tenemos el 50% de probabilidad. Recordemos que al ser los casos favorables menores o iguales a los casos posibles, la probabilidad siempre va a ser un valor entre 0 y 1. Ahora debemos calcular la probabilidad para obtener una cara impar. ¿Cuáles son los casos favorables para impar? Si obtenemos la cara 1, si obtenemos la cara 3, si obtenemos la cara 5. Entonces tenemos 6 casos posibles, 3 casos favorables y la probabilidad es un medio, que también podemos escribir como 0,5 o como el 50%. Otra forma de calcular esto era teniendo en cuenta que el evento cara par y el evento cara impar son dos eventos mutuamente excluyentes. O pasa la cara par o pasa la cara impar, pero no pueden pasar ambos a la vez. Al tener eventos mutuamente excluyentes y tener todos los eventos posibles, la suma de sus probabilidades debe ser igual a 1. Entonces la probabilidad de obtener cara par más la probabilidad de obtener cara impar es igual a 1. Al conocer ya la probabilidad de obtener cara par, que es 0,5, podemos despejar de esto la probabilidad de obtener cara impar. Y así obtendríamos, igual que en el cálculo anterior, que la probabilidad de obtener cara impar es 1 menos la probabilidad de obtener cara par, obteniendo 0,5. A este segundo método le decimos trabajar con el complemento. El complemento es todo lo que no es lo que estamos buscando. Si estamos buscando impar, el complemento es todo lo que no es impar, que en nuestro caso sería par. Un dado está cargado, de modo que al lanzarlo, la probabilidad de obtener un número es proporcional a dicho número. Hallar la probabilidad de que al lanzar el dado se obtenga un número par. Recordemos que los casos posibles al lanzar un dado son que nos salgan las caras 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En esta oportunidad el dado está trucado, es decir, las caras no son equiprobables. Pero sabemos que si nos sale la cara 1 no nos puede salir la cara 2, si nos sale la cara 2 no nos puede salir la cara 3 y así con todas las caras. Es decir, estos eventos son mutuamente excluyentes. De modo que si sumamos todas las probabilidades debe ser igual a 1. La suma de la probabilidad de obtener la cara 1, de obtener la cara 2, la 3, la 4, la 5, la 6 suman 1. Esto ocurre porque son todos los casos posibles y son mutuamente excluyentes entre sí. Al decir que la probabilidad es proporcional a dicho número, nosotros podemos trabajar utilizando una constante de proporcionalidad k. Entonces, la probabilidad de obtener la cara 1 va a ser proporcional a 1 con esa constante k. La probabilidad de obtener la cara 2 va a ser proporcional a 2 con esa constante k. La probabilidad de obtener la cara 3 va a ser proporcional a 3 con esa constante k. Y así reescribimos todas nuestras probabilidades y esto siempre debe sumar 1. Trabajando con esta ecuación podemos despejar el valor de k y obtenemos que k es igual a 1 sobre 21. Ahora debemos encontrar la probabilidad de obtener una cara par. ¿Cuándo obtenemos cara par?
cuando sale el 2, el 4 o el 6. Sabemos también que estos eventos son mutuamente excluyentes. O sale el 2, o sale el 4, o sale el 6. Podemos calcular sus probabilidades individualmente. La probabilidad de obtener la cara 2 es 2 por k, es decir, 2 sobre 21. La probabilidad de obtener la cara 4 es 4 por k, es decir, 4 sobre 21. Y la probabilidad de obtener la cara 6 es 6 sobre 21. Ahora, como estamos buscando la unión de estas probabilidades, al ser mutuamente excluyentes, para tener la probabilidad de que ocurra alguno de ellos, podemos sumar sus probabilidades. La probabilidad de obtener la cara par es igual a la probabilidad de obtener un 2, un 4 o un 6. Es decir, es igual a 12 sobre 21 o 4 sobre 7. En una tirada de 2 dados buenos, hallar la probabilidad de que la suma de las dos caras sea 7. Para resolver este problema vamos a trabajar armando todo nuestro espacio muestral. El espacio muestral son todas las opciones que tenemos cuando ocurre este experimento. Para ayudarnos a eso vamos a armar una tabla donde acá arriba tenemos la cara de uno de los dados y acá la cara del otro dado. Entonces vamos a ir completando cuáles son los resultados posibles. Vamos a tener una tabla con 36 posibilidades y vamos a ir completando cómo van saliendo las caras. Podemos ir viendo que tenemos acá que salió cara 1 y 1 en cada dado, cara 3 y 1, cara 5 y 1, cara 6 y 6 y así todas las opciones. Este espacio muestral nos muestra que tenemos 36 casos posibles. Para calcular las probabilidades vamos a tener que encontrar cuáles de esos 36 son nuestros casos favorables para cada uno de los ítems. Entonces nos fijamos, ¿cuáles suman 7? Suman 7 cuando salen las caras 1 y 6, 6 y 1, 2 y 5, 5 y 2, 3 y 4 y 4 y 3. Entonces tenemos 6 casos favorables de un total de 36 casos posibles. Finalmente, la probabilidad es 1 sobre 6. Ahora tenemos que calcular la suma de que las dos caras, la probabilidad de que la suma de las dos caras sea mayor a 7. Vamos a mirar nuevamente nuestro espacio muestral, donde ocurre que la suma es mayor a 7, estrictamente mayor. Eso ocurre en 3 y 5 queda 8, 4 y 5 queda 9, 5 y 5 queda 10, este queda 11 y aquí queda 12. En realidad eso ocurre en todo este triángulo debajo de la diagonal. Entonces contamos que tenemos 15 casos favorables de un total de 36 casos posibles. La probabilidad así es 5 sobre 12. Ahora debemos calcular la probabilidad de que la suma de las dos caras sea 7 o menos, sea menor o igual a 7. Vamos a mirar nuevamente el espacio muestral. Tenemos todos los casos donde suma menos de 7 en esta parte superior y los casos donde es igual a 7 en la diagonal. Entonces lo que queremos es todo este triángulo incluyendo los 7. Vamos a tener los 15 casos que son menores a 7 y los 6 casos que son iguales a 7. En total sería 21 sobre 36 o 7 sobre 12. Ahora debemos calcular la probabilidad de que la suma de las dos caras sea 7 u 11. 7 intersección 11. O 7 u 11. Ambos grupos de resultados son favorables para nosotros. Ya encontramos cuáles son los que suman 7, que son los que están en la diagonal. Debemos buscar los que suman 11. Suman 11 cuando sale 5 y 6 o 6 y 5. Entonces tenemos los 6 casos donde la sumada es 7 más los 2 casos donde la sumada 11 sobre 36, teniendo al final una probabilidad de 2 sobre 9. Ahora debemos calcular la probabilidad de que la suma sea 7 o que el primer número sea par. Ya sabemos cuáles son los casos donde la sumada es 7, debemos buscar estos donde el primer número sea par y el siguiente número puede ser par o impar. Donde la primera cara sale par. Puede ser en esta columna donde empezamos con el 2, en esta donde empezamos con el 4, en esta donde empezamos con el 6.
como queremos que ocurra uno o el otro, lo que queremos es la unión de los eventos. Queremos que ocurra todo lo que está en esta columna, todo lo que está en esta columna, todo lo que está en esta columna y también lo que está en la diagonal. Entonces podemos sumar todas esas cantidades, 6 más 6 más 6 por cada columna, más los 6 7, los 6 números de la diagonal, pero ahí tenemos que tener en cuenta que esto vamos a estar contando dos veces, porque contamos una vez como columna y una vez como diagonal. Eso mismo ocurre acá, eso mismo ocurre acá. Entonces, puedo resolver esto de dos formas. Puedo ir sumando todas y restar la intersección para eliminar estos que estoy contando doble, o antes de haber sumado la diagonal podía sumar ya solo los que quedaban por fuera de los que yo ya había contado. De las dos formas nos tiene que dar el mismo resultado. Así tenemos una probabilidad de 21 sobre 36 o 7 sobre 12. Finalmente, calcular la probabilidad de que la primera cara sea par dado que la suma es 7. Cuando nos dice dado que algo ya ocurrió, dado que algo ya sabemos, eso se va a convertir en nuestros casos posibles. Ya no puede ocurrir ninguno de los que está por fuera de la diagonal, porque yo ya sé que la suma dio 7. Entonces, debo ver solamente la diagonal como mis casos posibles y ver cuántos de ahí son mis casos favorables. Y de ahí tengo 1, 2, 3 casos favorables. Los 3 casos donde ambas cosas ocurren a la vez. Y así voy a tener 3 casos favorables, este y este, de un total de 6 casos posibles, los casos donde la suma es 7, y la probabilidad va a ser 1/2. Muchas gracias por su atención, nos vemos en un próximo video.